Buenas tardes. Bueno, como para ir eh, cerrando más o menos lo que tiene que ver con Excel, em, vamos a ver un poco de funciones con respecto al manejo de fecha y después lo que quedará son las funciones dentro de Excel, las que se consideran como funciones de base de datos. Hoy vamos a centrarnos en lo que tiene que ver con el manejo de fechas. Algunas de las funciones de las que vamos a estar hablando son estas cuatro, no son todas, son algunas de las tantas funciones con que se puede trabajar en una planilla. em, pero bueno, son suficientes como para cualquier uso. La más sencilla de todas, sin dudas, es la primera. Es una fórmula sin parámetros y es por eso que tan solo se abre y se cierra el paréntesis. Aun cuando sea sin parámetros, la función requiere la presencia del paréntesis. Tiene una limitante esa función particularmente. Lo que hace es devolver básicamente la fecha de sistema. Entonces, si la fecha de sistema no está actualizada, lo que me va a devolver, por supuesto, no es la fecha calendario, es decir, no es la fecha actual, digamos, sino la que guarda el sistema. Entonces, toda vez que vayan a usar esa fórmula, ese es el cuidado que tendrán que tener, ¿sí? Que la fecha de sistema, repito, esté actualizada. La fecha año, la fecha año, entre otras cosas, me podría devolver la edad de una persona. Quizás no sea la fórmula más precisa, pero me permite en un cálculo de diferencias o en una diferencia entre una fecha actual y la fecha de nacimiento, por ejemplo, estoy hablando de esta fórmula, ¿no? Entre la fecha actual y la fecha de nacimiento, devolverme eh, el tiempo transcurrido en años entre o en esas dos fechas. Otra de las fórmulas que vamos a ver hoy es la de poder a partir de determinados valores que corresponden a una fecha, pero todas separadas, unirlas en un formato de fecha. Y eso es el, la fórmula fecha, esta, que como se ve lo que hace es invertir de acuerdo a como nosotros normalmente escribimos, invertir el orden, digo, de los valores, ya que lo primero que vamos a tener que cargar es el año, luego el mes y finalmente el día. Pero luego cuando lo visualizamos, eh, lo hace como normalmente nosotros podemos escribir una fecha. Y finalmente la función si fecha, esta es una función que me puede devolver de una manera más eh, ajustada o más precisa eh, la edad de una persona, por ejemplo, o en realidad el tiempo transcurrido entre dos fechas más que la edad de una persona. Y este resultado va a ser más preciso por el hecho de que lo podemos calcular tan solo por días, por meses, por años o em, por años días o años meses. em, y para eso la fórmula va a trabajar con tres parámetros. La, dos son fechas, ¿sí? Lo que aparece ahí como fecha uno y fecha 2.
Y el tercer parámetro es lo que yo tengo acá sintetizado como argumentos. Me falta uno, lo veremos luego. Como argumento, que es justamente pedirle que me devuelva la diferencia entre esas dos fechas, expresados en días, expresados en meses o expresados en años, o en años días o en años meses. Eso es lo que vamos, o sobre lo cual vamos a estar trabajando hoy básicamente. ¿Alguna inquietud? No, No, profe. Bien. Decía, respecto de la fórmula hoy es la más sencilla de usar. Em, es una fórmula que trabaja sin parámetros y que aún así exige la presencia de los paréntesis, pero como también hoy hacía mención, estoy aquí limitado a que mi sistema tenga actualizada la fecha. Es decir, el primer cuidado que deberemos tener es justamente eso, ¿sí? Que la fecha esté actualizada. Eh, no sé si les ha pasado, pero muchas veces sucede que la máquina me devuelve o tiene un problema y uno de los tantos a ver, datos o situaciones que se presentan por el problema que está teniendo es que la fecha normalmente está desactualizada. No sé si les ha pasado, si han trabajado con alguna máquina que tuviera esa dificultad. Si no, repito, la idea es siempre verificar que esté actualizada porque puede darse. Básicamente por el hecho de que, bueno, primero, ¿les pasó algo así? ¿No? no, profe, en mi caso no, ¿Nadie? por lo menos. Bien. Bueno, en realidad es un problema de la computadora, de las de escritorios, sobre todo. No, no son las únicas, pero bueno, básicamente sí, a las de escritorios normalmente es mucho más habitual. Al cabo de un cuarto o quinto año, porque vienen em, bueno, esto de lo que vamos a charlar en realidad viene como parte de la materia, pero no con esta situación de cuarentena preferí centrarme en los aplicativos y no en la teoría que acompañaba no solo al uso de los aplicativos, sino a partes de la materia en sí. Esto que nosotros estamos trabajando ahora, que es Excel, que es una planilla de cálculo, ¿dónde está guardado? ¿Alguna idea? ¿Alguien, ¿Alguien lo sabe? Yo creo que lo habrán escuchado sin dudas más de una vez. ¿La memoria RAM no es? Correcto. Esto está, lo que nosotros estamos trabajando, digamos de una manera temporal, está alojado en la memoria RAM. Esta memoria RAM tiene básicamente dos características fundamentales, pero una es muy probable que les pudo haber pasado y es el hecho de que um, aun cuando, haciendo la salvedad de que los aplicativos de oficina, sobre todo los de Word, de Microsoft digo, tienen un sistema de autoguardado más o menos cada 10 minutos, si es que uno no le cambió el tiempo. Pero si acaso en este momento cortara la luz y transcurrieron 8 minutos desde que se autoguardó, cuando yo reinicie la máquina, em, lo único que habré perdido es todo lo que pude haber hecho entre la última vez que se autoguardó y el tiempo en que se me cortó la luz, es decir, 8 minutos. Quizás la pérdida no sea tan grave, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo es que la memoria RAM en la cual se aloja todo programa con el que nosotros trabajamos es una memoria volátil
que implica que sea volátil, que se corta el suministro eléctrico y pierdo todo lo que está alojado en la memoria RAM. Repito, puedo no notarlo hoy porque las suites de oficinas cuentan con un sistema de auto guardado, sobre todo esto que estamos usando ahora nosotros, y entonces eso me soluciona enormemente ese problema de no tener que estar guardando continuamente, digamos me evita tener que estar guardando continuamente, porque si cortara la luz perdería lo que tengo guardado en la memoria RAM. Claro que hay soluciones a ese problema de que se me corte el suministro eléctrico, y es contar con, hay dispositivos que están adaptados o preparados para evitar ese problema. ¿Alguien conoce alguno? ¿Cómo, profe? Hay dispositivos que están diseñados como para salvar este problema de que si se me corta la luz, yo no pierda la información que tengo alojado en la memoria RAM. ¿Saben de qué dispositivos estamos hablando? Normalmente, No, normalmente depende de la versión del Office por las dudas. no. Normalmente cuando compramos una computadora, ¿sí? Hoy está complicado, pero bueno, existe la posibilidad. Em, ¿Qué es lo que nos recomiendan comprar también cuando compramos la computadora? Hay un dispositivo que dura media hora después que se corta la luz, creo. Correcto. Normalmente no es el que compramos, ¿verdad? Por una cuestión de costo. Normalmente lo que compramos La es un UPS. estabilizador. Es el UPS. Correcto, sí, tal cual. Bueno, en realidad la pregunta inicial era si alguien conocía. Estamos hablando de las UPS. La UPS efectivamente es como una batería, es una batería de hecho, aloja o carga o retiene una corriente eléctrica por un determinado tiempo, puede ser media hora, y eso me permite guardar todo lo que yo, en caso que corte la luz, ¿no? Guardar todo lo que tengo trabajando y apagar el sistema de manera correcta. Cuestión de que si solamente tengo un estabilizador, eso no ocurre. Bien, ahora, el tema es el siguiente. En el caso de las computadoras de escritorio, sobre todo, más que sobre todo en las computadoras de escritorio, la memoria donde se guarda la información de donde está alojado el sistema operativo o lo que tenga que ver con hora y fecha, se guarda también en una memoria eh, similar a la memoria RAM, es decir, volátil. Sin embargo, sin embargo, no se pierden los datos que están allí porque existe o hay una pila que le suministra la corriente eléctrica, que obviamente es una carga mínima, pero de esa manera conserva la información, digamos. Ahora, esa pila al cabo de unos 4 o 5 años o un poquito más se agota y entonces la computadora, normalmente lo que le sucede es que cuando lo encienden aparece un mensaje inicial que le dice, bueno, presione F1, presione F2 y en función de la tecla de función que se presiona existe la posibilidad de que haga un reinicio con la configuración por defecto, pero que es una configuración mínima, o que se ingrese a un programa de configuración en el que uno le va a indicar dónde está alojado, es decir, en qué disco rígido está alojado el sistema operativo, y de esa manera también deberá actualizar la fecha, la hora y demás. Bueno, si no les pasó nunca eso, entonces tener presente nada más que sí se puede dar, y toda vez que se trabaja con la función hoy, el único cuidado a tener presente es que la fecha de sistema sea la correcta y nada más. Entonces, como decía, lo único que hay que hacer es a lo que ya está aquí, ¿sí? El hoy, abrir y cerrar paréntesis, lo único que tenemos que hacer es agregarle el signo igual. Eso es suficiente como para eh,
como para obtener la fecha de sistema. Con respecto a una primera alternativa en la que podemos usar la función año, perdón, es, por ejemplo, para calcular, supongamos esta sea una planilla en la que tenemos guardado en una base de datos una serie de personas que trabajan en una determinada oficina y que se desea calcular la fecha perdón, la edad de esa persona. Podemos valernos de estas fórmulas como para poder obtenerla. Y entonces lo único que bastaría aquí es la fecha de nacimiento, por supuesto. Para el caso de la fecha de nacimiento, ahora en este momento lo voy a cargar, después tomaré cualquier otros datos como para generar la fecha de nacimiento. Supongamos que esta persona nació un 23 de octubre de 1900, 1990. ¿Sí? En esta fecha nació la persona y ahora vamos a, valiéndonos de la función año, vamos a intentar calcular su edad. Para lo cual, por supuesto el signo igual, ¿sí? A ver, ¿cómo les parece a ustedes que debería de eh, utilizar la fórmula para obtener la edad de esta persona? Ahí en el ejemplo hay una manera de hacerlo, pero no es la única. Puede ser I2, ¿Cómo? I2, I2, perfecto, abro paréntesis. I2, ajá. I de 3. ¿Cómo? No, Menos de 3. no me equivoqué. Por... A ver. ¿Por qué te parece que te equivocaste? En Porque en el realidad, asistente apareció el número de serie. Y no sé. ¿Eh? en realidad, a ver, ¿qué es lo que hace la función año? ¿Qué les parece a ustedes qué es lo que hace la función año? Y calcula la edad entre el año actual y el nacimiento. Perfecto. Ahora, em, la, una fecha está compuesto, como está indicado allí, de día, mes y año. Entonces la función año particularmente, ¿qué es lo que va a hacer? Y solamente debería restar los años, profe, y no los días y los meses. Fíjense que, a ver, yo estoy tomando de I2, como me indicaron, ¿sí? De I2 estoy marcando la fecha completa, ¿sí? Estoy marcando el mes, el día, el mes y el año. Sin embargo, la función lo que hace es tan solo tomar el año. Lo mismo, lo mismo cuando utilizo D3, también está referenciando a una fecha completa, mes, día, año. Sin embargo, de nuevo, solo lo que hace es tomar, solo lo que hace es tomar el año. Y en esa diferencia de 2020 a 1990 plantea que son 30 años. Ahora, ¿por qué decía que, o por qué les parece a ustedes que esta fórmula puede no devolverme el, la edad correcta de la persona o devolverme incompleta de pronto?
Y porque pudo haber cumplido, ¿no, profesor, ese año? No tiene en cuenta el mes. Claro, ese es el punto. ¿Sí? Acá yo lo único que estoy haciendo es diferencia de año actual menos año de nacimiento. Eh, no es que esté mal, está incompleto simplemente por el hecho de que al no tener en cuenta los meses, em, entonces es probable que sea una aproximación a la edad y no la edad realmente correcta si lo calculáramos, digamos. Más que nada es por eso. Entonces, la fórmula año, por supuesto que si hablamos de fórmula año también hay una fórmula día, ¿no? La fórmula año lo que hace es de una fecha recortar, cortar o tomar únicamente el año de esa fecha. Y en este caso, simplemente una diferencia entre 2020 y 1990 y eso da un resultado. Con respecto a la función fecha es al revés, me permite escribir tres números en como una fecha, ¿sí? Escribir los tres números como una fecha. Esto es, uh, supongamos el 23, o no, otra vez 23 no, el 13, es 11 y esta persona nació en 1992. Según la sintaxis de la fórmula, según la sintaxis de la fórmula, yo debo referenciar a cada uno de estos valores, pero incluyendo primero el año. De nuevo, salgo un momento de la fórmula. Siempre es conveniente, esto fue una de las primeras clases en las que charlamos, pero vamos a recordarlo un poquito. Siempre es conveniente trabajar con direcciones de celda y no con los valores fijos. Es decir, podría escribir la fórmula y poner dentro de las fórmulas el valor 1992, 11 y 13, y eso generaría también en formato fecha una fecha, valga la redundancia. Sin embargo, siempre es conveniente trabajar con direcciones de celda porque esos valores pueden cambiarse y evitaría tener que ingresar a la fórmula para hacer el cambio, ¿sí? Entonces, para obtener la fecha de nacimiento de esta persona, hacemos uso ahora de la fórmula fecha, incluimos primeramente el año, luego el mes y finalmente el día, ¿sí? Entonces, esa sería su fecha de nacimiento. Si volvemos a la fórmula año, lo voy a arrastrar. Se ha ido a cualquier otro lado. ¿Se entiende cuál es el problema de por qué me está dando este error? Porque toma la celda relativa. Bien, ¿cómo soluciona ese problema? Eh, tiene, si ponía el signo pesos, Exacto, pongo el signo pesos, uso el signo pesos, entonces lo vamos a hacer acá desde el principio. En lugar de tan solo I2, pondré pesos y pesos 2 como para fijar esa dirección de celda, y entonces um, al arrastrar, fíjense que modifica la nueva fecha o la nueva dirección de celda, sin embargo mantiene la de la fecha actual. Ahora, voy a usar nuevamente, pero ahora ya con otra fecha. Supongamos 22, 2 de 1980.
Bien. Voy a formar nuevamente la fecha. Fecha. El año. El mes. Y el día. Bien. Ahora. Voy a... supongamos que esto no existe. ¿Cómo escribo la misma fórmula para obtener la edad de esta persona, pero teniendo presente que esta posibilidad que tenía antes, ahora no la tengo? ¿Se entiende la pregunta? No, bueno, a ver, voy a reformular la pregunta. Eh, Aquí, tanto en esta celda como abajo, me he valido de una dirección de celda en la que tengo la fecha actual. Ahora, en esta tercera fila, en esta tercera celda, digamos, quiero también calcular la edad de esta persona, tan solo valiéndome de la función año, pero no puedo valerme de la celda I2, no existe esto, supongamos. ¿Cómo puedo dentro de esa celda valerme de las funciones vistas? Son las mismas funciones, pero para obtener la edad ahora de esta persona. Es decir, solamente puedo direccionar a la fecha de nacimiento. ¿Cómo logro la fecha actual si no puedo utilizar la que tengo aquí? ¿Con la función hoy, profe, o no? Claro, claro. Miren, una cualquiera de las funciones que hasta aquí hemos visto que tienen parámetros, esos parámetros tranquilamente pueden ser otra función. De hecho, en la función sí, nosotros reemplazamos un parámetro, o mejor dicho, uno de los parámetros se transformó en otra función. ¿Alguien me recuerda algún ejemplo de la función sí con, es decir, con un parámetro que es otra vez otra función? Vimos la función sí en la que podíamos analizar tres situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, regular, bueno y malo. ¿Sí? Al tener tres situaciones, vimos un par de ejemplos. Vuelvo a usar la fórmula sí. Utilizo en principio la fórmula sí, hago una pregunta, en función de esa pregunta doy una respuesta, pero luego me vuelvo a preguntar. Y en ese volver a preguntar implica que otra vez utilizo la fórmula sí, es decir, el parámetro de valor sí falso de la función sí se convierte en otro, es decir, ese parámetro lo reemplazo con una función. Bueno, acá estoy por hacer lo mismo. Voy a usar primeramente, por supuesto, la fórmula año. Como no tengo la fecha actual, la voy a calcular dentro de la función. No voy a usar una dirección de celda. Voy a valerme de la función hoy. La función hoy, en principio, me estaría devolviendo la fecha actual. Y a esa
fecha actual, el año, ¿no? Le voy a estar restando la del nacimiento de la persona. Bueno, algo puede fallar. En teoría debería no fallar. No, estaba bien ahí, pero acá. Bueno, me estoy quedando sin argumentos. Lo he usado muchas veces así y hoy no es el día. Bueno, se supone que... A ver, un momento por favor. Bueno, ¿se alcanza a ver que acá me devuelve 2020? Sí, Sí, Bien, Sí, profe. acá, acá debería hacer lo mismo. Ah, bien. Ya. Un momento, por favor. Cuando Excel responda. A veces toma el formato fecha. Lo mismo suele suceder con em, cuando se usa los formatos personalizados. em, lo toma como formato en un formato específico, sobre todo suele darse en el cálculo de porcentaje. Y entonces el valor que arroja es un valor que no es reconocible. En este caso lo que hizo simplemente es, en lugar de tomarlo como número, que era lo que yo pretendía, me lo transformó a un formato de fecha y entonces ese número me lo devuelve en una fecha. No le importa si lo que yo estoy pretendiendo, que es hacer un cálculo nada más. Fíjense que en este caso, totalmente fuera, en una celda cualquiera, hice exactamente lo mismo, la función año y dentro de la función año la función hoy, y devuelve lo que necesitaba que me devuelva. Lo que sucede es que acá, por ejemplo, tengo un formato, la celda tiene el formato general, pero en este caso lo estuvo transformando a formato fecha y por esa razón me devuelve eh, ese resultado, me lo devuelve en una fecha, ¿sí? Ese era el error que estaba ocurriendo y por eso es que me estuvo devolviendo cualquier resultado. Bueno, veamos ahora la función sifecha. La función sifecha también me va a permitir calcular la diferencia entre dos fechas, pero en este caso podríamos darle con una mayor precisión, porque puedo calcularlo entre por días, por meses o por años, o por años días, por años meses. Vamos a, por ejemplo, el cálculo, vamos a achicarlo un poquito más. Esto. Bien, vamos a suponer que esta persona nació no hace mucho. 15 de 10 de 22. Bien. Y acá vamos a calcular en años meses. Bien,
¿Cómo utilizamos la fórmula si fecha? De acuerdo a la sintaxis, irá la... Bueno, primero el nombre de la función, ¿no? Si fecha... Estaba mirando que me estoy quedando sin tiempo. Si fecha... la fecha 1, la fecha 2 y el argumento con el que yo pretendo realizar el cálculo. En este caso, supongamos, dijimos en años meses. Ahora, ¿por qué Y? ¿Por qué Y? ¿Alguna idea? Por el idioma, El idioma sí tiene que ver con el idioma. Y a ver, ¿cómo es eso? como en inglés, year es año. Correcto. Por ahí va la cosa, sí, tal cual. Efectivamente es eso. Por eso, eh, bueno, hoy, hoy viene complicado esto. Sí, efectivamente la Y es efectivamente tiene que ver con lo de años en inglés, tal cual. A veces cuando, en este caso fíjense que lo que estoy haciendo es formar una fecha a partir de la función fecha, y a veces cuando estamos trabajando, como en este caso, voy a poner la misma fecha aquí abajo, porque la fórmula inicialmente como estaba puesta estaba bien. 15, pero ahora estoy escribiendo la fecha, ¿sí? Esto es 2012, y acá voy a usar la función si fecha, la fecha 1, la fecha 2 y el argumento. Bien, definitivamente bueno, simplemente para terminar de ver lo de la función que quedó pendiente, eh, mejor dicho, es la misma función, es la función si fecha, pero para calcular no solo los años, ¿sí? Sino también para calcular años días o años meses. Esto 2012, la función es si fecha, la fecha 1, la fecha 2 y el argumento. En teoría, entre el 2002, el 15/8 del 2012 y la fecha actual, son 98 los meses que han transcurrido, porque en este caso la fórmula lo estoy usando con el parámetro m, y el parámetro m lo que me devuelve es en meses. Si utilizo el parámetro year o de año, que es en la fila 15, me arroja el valor 8, que es similar de pronto al cálculo hecho con las otras fórmulas. Con la fórmula, digo, con la función fecha, con la función año. Ahora, donde logra una mayor precisión esta fórmula es si el cálculo lo hacemos
dentro del mismo año. Dentro del mismo año puedo valerme de estos dos parámetros. Es decir, si las dos fechas se encuentran dentro del mismo año. En este caso, por ejemplo, si intentara calcular valiéndome de cualquiera de estos dos parámetros, argumentos, digo, el resultado que me arrojaría, ¿sí? Se supone que estoy calculando años días entre 2012 y la fecha actual. En años días no hay 65, ¿sí? Si calculo entre el 15-2 del 2020 y la fecha actual en años días, esto es 16, me dice que han transcurrido 247 días. ¿Puede ser? ¿Cuál de los dos valores es más, más creíble? El último, ¿verdad? Repito, estos dos argumentos, ¿sí? Los que estoy señalando ahora, años días y año mes, son solamente válidos cuando las fechas están dentro del mismo año. En este caso no lo están dentro del mismo año. Esto es 2012 y la fecha actual es 2020. En cambio acá sí, estoy hablando del 15 de febrero de este año a hoy, 19 de octubre, ¿sí? 247 días. Eso es lo que me da como resultado. Es decir, estos tres argumentos en día, en mes, en meses y en años los puedo usar dentro de la función si fecha cuando la fecha 1 y la fecha 2 no son coincidentes en el año, ¿sí? Entonces acá puedo tranquilamente usar desde C13 a C15, ¿sí? C13 se supone que en este caso lo que me está devolviendo es la cantidad de días transcurrido entre el 15 del mes 8 del 2012 a el 19 de octubre del 2020. Si lo devolvemos en meses, me dice que han transcurrido 98 meses. Si lo devuelvo en años, me dicen que han transcurrido 8 años. Es decir, si las dos fechas que estoy por comparar o que estoy por analizar están fuera o no son del mismo año, puedo utilizar cualquiera de esos tres argumentos. Ahora, si ambas fechas están dentro del mismo año, entonces puedo usar cualquiera de los 5 argumentos, sería igualmente válido, pero allí podría buscar una mayor precisión valiéndome de los argumentos años días o años meses transcurridos, repito, entre esas dos fechas dentro del mismo año. Bueno, esto es más o menos entonces lo que decía que íbamos a ver hoy, que tienen que ver con las funciones para el manejo de fecha. No son todas, Excel tiene algunas más para el manejo de fecha, pero estas son las más habituales o con las que pudieran trabajar en mayor medida. Finalmente, para cerrar lo que tiene que ver con Excel y movernos al otro aplicativo, lo que nos resta por ver son funciones específicas para el manejo de base de datos dentro del propio Excel. Y ya veremos que en realidad a la función se le va a agregar las letras B larga D y tendremos entonces un B de promedio, un B de suma,
pero la ventaja que tiene es el hecho de poder trabajar con más de un parámetro en la opción de búsqueda, por ejemplo. Pero bueno, eso será cuestión de la próxima clase. Bueno, esto es todo por ahora, no sé si se entendió. De todos modos, no en la clase que está ahora, en la que hay varios que ya están y que tengo que corregir y no he hecho aún, no recuerdo si es clase 4 o 5 la última. Esto es para la nueva clase, la que no subí todavía, va a estar entonces esto que terminamos de ver, pero también un video explicando esto mismo. ¿Alguna inquietud? Profe, No, los profe. ejercicios que sale de esa actividad, ¿va a ser, va a subir o con este video así de No, referencia o no, cómo le va a no. hacer? Como en todas las otras clases, siempre va a haber un video explicando la fórmula, una actividad por realizar y este video que es de la clase, digamos, siempre va a estar incluido todo, tal cual las clases anteriores. Gracias, profe. No, esa no era mi duda. Bien. ¿Alguna inquietud? ¿Otra? No, profe, hasta ¿No? ahora no. Bueno, muy bien. Entonces, hasta el lunes que viene. Bueno, profe, hasta luego. Hasta Chau, luego. chau. Gracias, profe. Hasta luego.